Buenas de vuelta. Esperamos un toque. Bueno, gente, voy a seguir entonces. Hablamos recién, hacemos un cierre. Estamos hablando de cuidado personal, estamos hablando que son los deberes y facultades que tienen los papás referidos a la vida cotidiana de los hijos. O sea, las cosas chiquitas, lo de todos los días. Dijimos que hay dos tipos de cuidado compartido. Uno que es alternado, es decir, cuando los chicos pasan un periodo de tiempo con uno y un periodo de tiempo con el otro. Y un cuidado indistinto, que es cuando los chicos viven con uno de los dos papás, pero comparten las decisiones y se distribuyen las tareas. Y van rotando esas tareas. Dijimos también que lo más importante en el cuidado personal compartido es la comunicación. Es muy importante sostener la comunicación, tengámoslo muy en cuenta. No es que la semana que me lo llevé no habla con vos, o si justo tocó, no sé, que fuera justo un festejo o algo, no, porque me toca a mí y no te puede hablar. No, eso no tiene que suceder. No está bien que suceda, pero sobre todo no está bien que suceda por los chicos, entonces tengámoslo muy en cuenta. Vamos ahora a hablar del cuidado uniparental. El cuidado uniparental es cuando del otro lado no está presente la otra parte. Muchas veces se pide el cuidado uniparental cuando una de las dos partes niega la comunicación con el otro. Y eso hay que saberlo, porque muchas veces sucede que nos llevamos la horrible novedad de que ese padre ausente, ese padre que no pagó alimentos, nos denunció por impedimento de contacto, porque no dejamos ir al chico, porque no lo dejamos comunicar, porque no dejamos que hable con el papá, porque le dice cosas o por lo que fuere, y nos pide el cuidado uniparental. Y el juez le pide que garantice el vínculo con la mamá y le saca a los nenes al papá. Digo, es súper injusto, está mal, y la verdad que es una medida súper recontra extrema, que no sucede porque por lo general se trata de mediar y de llegar a un buen diálogo y a arreglar la situación, pero no está bien cortar la comunicación. Quien corta la comunicación después tiene problemas. Siempre es bueno mantener un régimen de comunicación, aunque sea mínimo, pero establecer un régimen de comunicación entre padres e hijos. No se debe cortar la comunicación entre padres e hijos. Si hay otras situaciones de violencia, se denuncian. Si hay situaciones que ponen en riesgo al niño o a la niña, se denuncian. Pero no se debe cortar la comunicación sin la autorización judicial. Se considera que se impide el contacto en época de cuarentena mientras no hay régimen de visitas y los padres viven en diferentes ciudades. Si hay restricciones, no. Pero entiendo que esa persona va a iniciar un régimen de comunicación. A ver, ¿qué puede suceder ahora en época de cuarentena? Quiero ver a los chicos, sí, pero vivís en, no sé, Humahuaca, ¿cómo te llevo a los chicos? Bueno, ese papá tendrá que iniciar un régimen de comunicación contra la mamá. Y para eso deberá proponer una forma de contacto. Tendrá que decir él cómo hacer el contacto. Pero sí hay que establecer un régimen de comunicación. La realidad es que durante la cuarentena la comunicación no es solamente ir a buscar al chico, hay un montón de medios de comunicación. Entonces se puede proponer llamadas cotidianas, videollamadas, ese tipo de contacto, mientras no se pueda salir a la calle por una pandemia. Pero el papá, que es el que le va a iniciar ese régimen de comunicación, por lo general son los papás los que inician régimen de comunicación, digamos, en la mayoría de los casos los chicos están con la mamá, entonces tendrá que él proponer cómo arreglar el tema de la comunicación y cómo generar ese vínculo o esa visita protegiéndolo de la situación de pandemia. Entonces tendrá que decir, bueno, voy en un auto, voy a tomar estos recaudos, y de hecho cuando se hace la audiencia por el régimen de comunicación, participa muchas veces el defensor de niños, niñas y adolescentes, y el defensor sugiere pautas de cuidado. Bueno, que vaya en este auto, que solo vaya esta persona, que no esté en contacto con más de tantas personas, que no se vincule con otras personas fuera de la casa. Diferente, también tiene mucho que ver con la edad de los chicos. No es lo mismo un régimen de comunicación
para un bebé de 1 año que un régimen de comunicación para un chico de 14 años. Digo, eso hay que tenerlo en cuenta. Las consultas personales después, si quieren, las hacemos en particular. Pero bueno, este es el régimen, esto es lo que tiene que ver con el cuidado uniparental. Hay que informar qué cosas tienen que hablar los padres y tienen que conciliar. Bueno, educación, salud, cuestiones personales y bienes. O sea que tienen que mantener una comunicación. Hay que idear una forma de comunicación. A veces no resulta hablar entre ellos. A veces resulta tener un tercero que sea el que lleva y trae. Muchas veces intervienen los abuelos o los tíos. A veces, no sé, nos manejamos por mail, así no discutimos. Pero hay que encontrar la forma de mantener la comunicación entre padres para informarse sobre estas cuestiones. Todo esto va a caer en un régimen, en un plan de parentalidad. El plan de parentalidad es específicamente esto, acordar este tipo de cosas. Bueno, a ver, ¿qué días va a tu casa? ¿Qué días no? ¿Cómo lo vas a venir a buscar? ¿Cómo no? ¿Cuánto vas a pasar de alimentos? ¿Cuánto no? ¿Qué es lo que vas a proveer? ¿Qué es lo que no? Eso es un plan de parentalidad que debería poder hacerse de común acuerdo o con ayuda de un mediador. Se hacen mediaciones para esto donde se citan ambas partes. Y necesitan tener ese plan de parentalidad. El lugar y tiempo de cada uno, las responsabilidades de cada uno, cómo va a ser la comunicación. Y lo más importante, hay que tener en cuenta la voz del niño, niña o adolescente. Es muy importante que en este plan de parentalidad los chicos sean oídos. No vale tomar decisiones por los chicos cuando ya los chicos pueden expresarse y manifiestan sus decisiones. Cuando no hay un plan de parentalidad, que es esto, por ejemplo, no tengo régimen de visita y la quiere venir a ver, pero yo no quiero. Cuando no hay un plan de parentalidad, o bien hubo un plan de parentalidad, pero nunca se homologó. ¿Qué quiero decir con homologar? Cuando uno hace un acuerdo con otra persona, se deja por escrito, lo firmamos los dos y lo llevamos al juzgado a homologar, para que el juez nos diga que ese acuerdo está bien, que es válido, que no atenta contra ninguna otra norma, y entonces le da el ok. Cuando el juez le da el ok, lo está homologando. Sin el ok del juez, el plan de parentalidad no tiene valor. ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando está todo bien, o más o menos, pero nos pusimos de acuerdo, hicimos un plan de parentalidad, no hace falta llevarlo inmediatamente a la justicia, pero sí, si hay un incumplimiento, si uno de los dos no cumple, entonces va a la justicia, homologa, le dice el juez, esto es lo que habíamos acordado, el juez le dice, está bien, y ahí recién lo ejecuta. ¿Qué es ejecutar? Decirle, bueno, ahora está incumpliendo. ¿Viste este acuerdo que hicimos? ¿Viste que vos dijiste que estaba bien? Bueno, señor juez, ahora no lo está cumpliendo, póngale los puntos. Básicamente es eso. Pero si el juez no estaba ni enterado, o sea que ese plan no estaba homologado, no tiene ningún valor judicial para reclamar. Con lo cual, yo siempre sostengo que a veces uno no tiene el dinero suficiente para hacer un plan o se complica conseguir un patrocinio jurídico gratuito para hacerlo. Bueno, lo hacemos entre los dos, lo dejamos escrito, lo firmamos los dos. Pero si hay incumplimiento, lo tenemos que llevar al patrocinio gratuito que sea o a la defensoría para que lo homologuen y lo ejecuten. Si en las mediaciones tendrían que ser citados los niños, en realidad sí, no se citan a los chicos porque si hay acuerdo entre los dos y los dos están escuchando a los chicos no debería ser un problema. Si están ese acuerdo que se hace en la mediación se tiene que homologar. Entonces si hay algo que le hace ruido al juez puede llegar a no homologarlo y entonces ahí sí a pedirle escuchar a los chicos. Los chicos no deciden. Sí tienen voz y se manifiestan, pero no son quienes deciden. Las mediaciones de alimentos y regímenes de comunicación es obligatorio y previo al proceso mismo. Sí, siempre antes de un proceso, antes de iniciar alimentos, o sea, de hacer un juicio por alimentos o un juicio por comunicación, siempre por lo general se pide que haya habido una mediación donde no se pusieron de acuerdo. Entonces los pasos son, ¿estamos ahí? Primero nos tratamos de poner de acuerdo. Segundo, si no nos pusimos de acuerdo, entonces le pedimos al juez que
le pedimos a la mediadora que haga una mediación por nosotros. Si en esa mediación tampoco nos pusimos de acuerdo, entonces vamos a un juez. Y el juez, antes de dictar una sentencia y de decidir él, nos pide una audiencia para ver si de vuelta no nos podemos poner de acuerdo, porque si no decide el juez. Con lo cual, hay varios pasos antes de que un juez termine de decidir por nosotros. Los jueces, por lo general, tienen, o sea, su opinión es pasiva. No es que ellos deciden por nosotros. Van a tratar por todos los medios que nosotros tomemos las mejores decisiones. Si no se toman, bueno, la tomará un juez. Por más que esté homologado, si el padre no cumple, el juez tampoco hace nada. Hace 4 años que no pasa plata ni los ve. No puedo decir nada de la justicia porque, bueno, la justicia a veces es un poco injusta, pero si el proceso judicial está bien hecho y lo pudieron citar y notificar, incluso se puede ir contra los familiares. Digo, hay que ver, porque si el papá dice yo no tengo plata, bueno, de algo vivís, ¿quién te ayuda? Y entonces en cuanto a quién asiste, ahí se puede pedir que subsidiariamente se pueda ir contra la pareja del papá o contra los familiares más cercanos. Bien, con respecto a los alimentos, y acá viene un temazo. ¿Qué alimentos puedo pedir? ¿Cuánto puedo pedir? ¿Es cierto que es un cuarto del sueldo, un 30% del sueldo? Bueno, los padres tienen la obligación de sostenerlos, tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos, dice el código, conforme a su condición y fortuna. Es decir, sí tiene mucho que ver cuánto podamos demostrar que el otro tiene para poder pedir. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando los alimentos se piden después de un divorcio, muchas veces lo que el juez va a tener en cuenta es cómo vivían los chicos hasta el momento del divorcio para poder mantener ese nivel de vida y seguir que se les siga otorgando ese mismo nivel de vida. Digo, no es que porque te divorciaste lo sacaste de la escuela donde fue toda la vida y lo mandaste a otra más barata porque el papá no puede pasar esa plata. Si hasta ahí se sostuvo esa vida, se va a seguir sosteniendo. Es difícil cuando arrancamos de cero, digo, cuando iniciamos alimentos, no hubo una convivencia previa, entonces ahí sí tenemos que empezar a investigar cuáles son los bienes del padre, cuánto es lo que cobra el padre, de dónde puede sacar, de dónde se puede mantener. Ahora sepan esto, para pedir subsidiariamente, es decir, que alguien más se haga cargo de la cuota de alimentos, el padre no debería pasar nada. Si el padre se puede hacer cargo de algo, entonces no se va a juicio con otras personas. Digo, no se le puede reclamar alimentos subsidiariamente a nadie más. ¿Es injusto? Sí, porque socialmente se les pide a las madres, digo, cuando el padre dice, y nos ha tocado escuchar situaciones donde el padre dice, bueno, yo no puedo más que esto, yo lo siento. Sí, pero no alcanza para los pañales y la leche. Sí, pero yo no puedo más. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Pero bueno, socialmente se les pide a las mujeres que, bueno, saquen de donde puedan. Cuando el chico llore por hambre, aunque no tengas plata, fíjate cómo lo resolvés. Y el padre muchas veces se basa en eso. Digo, el padre, la madre o quien sea que esté reclamando los alimentos y que sea quien tenga que pasarlos. Tengámoslo en cuenta, porque sí es súper injusto. Es súper injusto. A veces pasan una cuota mínima que no alcanza para absolutamente nada y muchas veces no se puede iniciar a otros de forma subsidiaria y entonces la verdad es que es muy triste la situación. Lo mismo pasa con los regímenes de comunicación. Los padres inician procesos judiciales para pedir régimen de comunicación y después no vienen a buscarlo o no vienen a verlo y desaparecen un tiempo y uno se queda con toda la angustia del hijo mal porque por ahí vos habías acordado otra cosa o tenías otro plano, tenías que trabajar o lo que fuera. Y ahí queda todo como si nada. Y la verdad es que es súper injusto. Es súper injusto. Pero, bueno, sucede. Y con respecto a esto, me parece que ya... algo que es importante tener en cuenta es que esas tareas de cuidado que realiza el que tiene el cuidado personal de ese chico, tienen un valor económico. Que muchas veces no se paga como corresponde y muchas veces no se reclama, pero tienen un valor económico y constituyen en el ítem de manutención. O sea, cuando nosotros pedimos alimentos, pedimos para vestimenta, pedimos para esparcimiento, pedimos en concepto de alimentos, de obra social y como manutención. Dentro de manutención hay que tener en cuenta el valor económico del cuidado de esos chicos. ¿Hasta cuándo duran los alimentos? Bueno, los alimentos duran hasta los 21 años y se pueden extender hasta los 25 si el chico o chica está estudiando, pero tienen que acreditar
que no pueden, o sea, a ver, lo que muchas veces sucede es que como estos alimentos entre los 21 y los 25 los puede reclamar el padre que está a cargo de ese chico y ese chico, a veces los chicos no quieren que le reclamen ese padre ausente, ese padre o madre ausente, y entonces ahí es donde se pone un poco áspera la situación, porque tienen que acreditar la viabilidad, y si el chico no quiere recibir alimentos ya siendo mayor, está en todo su derecho de no recibirlo. De vuelta, recalco esto, si el padre no se hace cargo, se puede reclamar a sus ascendientes, o sea, incluso se puede reclamar a los abuelos. Y los alimentos, eso ténganlo en cuenta, se deben desde el momento de la demanda, no antes. Si uno no demandó por alimentos, si el chico tiene 13 años y ahora lo voy a demandar, no me va a pagar un retroactivo. O sea, los alimentos se deben de acuerdo a partir de la demanda de alimentos. Eso es importante. Y vamos a ir terminando. Cuando los progenitores afines, es decir, las parejas de los padres que no pagan alimentos, también tienen un carácter subsidiario, o sea, también se les puede reclamar. Hay 3 formas de perder la responsabilidad parental. Una es una suspensión, la privación y la extinción. La suspensión tiene que ver con, por ejemplo, la presunción de fallecimiento, cuando pensamos que falleció y nunca más apareció. Tiene que ser por sentencia, obviamente, pero bueno, ahí hay una suspensión. Cuando uno de los padres está preso, también se suspende la responsabilidad parental. Cuando hay limitaciones en la capacidad mental o cuando hay razones graves por las cuales ya no conviven. Cuando el hijo ya no convive por razones graves, cuando se saca al chico de ese hogar. Ahí se suspende. Si hay un delito contra el hijo o contra el otro padre, por ejemplo en el caso de los femicidios, ahí primero se suspende y después directamente se priva. Ya pasamos a la otra parte, que es la privación. Se puede pedir la privación de la responsabilidad parental por abandono, eso es importante. Eso que nosotros decíamos, le saco la patria potestad porque desapareció, bueno, se llama privación de la responsabilidad parental y se alega por abandono. También hay cuando haya un peligro sobre la seguridad de ese niño y cuando hay una declaración de adoptabilidad. Digamos, cuando el juez ya lo puso en estado de adoptabilidad, se privó de la responsabilidad parental. Y se extingue directamente la responsabilidad parental por muerte, porque entró en un instituto monástico, o sea, porque se hizo cura, porque el hijo es mayor, porque se emancipó o porque lo adoptó un tercero, salvo si es el cónyuge. Digo, cuando lo adopta el cónyuge, bueno, es otra cosa, pero cuando es una adopción porque el juez determinó el estado de adoptabilidad del hijo, se extingue toda relación parental. Igualmente, en los casos de privación o suspensión, se deben alimentos. Eso es importante aclararlo. Solo cuando se extingue la responsabilidad parental no se deben alimentos, sino sí se deben. Si el hijo es muy burro y está no sé qué, bueno, pavadas no voy a contestar. Si lo sé... Bueno, con esto creo que estamos. No sé si me pasó, seguramente me olvidé de alguna filmina, pero quédense tranquilos que los vamos a pasar de vuelta sin ningún inconveniente. Se los vamos a volver a transmitir, así que no va a haber problema. Sí, seguro que me olvidé de alguna. Pero bueno, lo siguiente que tengo para proponerles es una conversación con Ana Álvarez, que ahora, si les parece, podemos salir de acá y volver a entrar, que es la directora de Fundación Avon, que nos va a hablar. Ellos hacen un gran trabajo por el cuidado que tienen, la responsabilidad de cuidado que tienen las mujeres sobre los hogares y las casas, o sea, esa responsabilidad que tanto nos pesa, esto que les comentaba recién, que tiene que ver con que se nos exige socialmente que nos hagamos cargo de los hijos, que no seamos malas madres, que carguemos con eso y que después nos complica a nivel laboral, digo, a nivel económico siempre ganamos menos, nos cuesta conseguir empleo por ser madres. Entonces es importante por ahí contarles qué es lo que hace la Fundación y cuál es su mirada con respecto a esto. Así que si les parece, salimos, volvemos a entrar para que no se nos corte, porque es una conversación súper interesante, y volvemos a entrar. De vuelta, las preguntas después de nuestra entrevista con Ana, vamos a contestar algunas, porque sé que si no se va a hacer muy extenso, pero los invito a que nos dejen las preguntas de forma privada, que nuestro equipo a 2 manos va a intentar contestarlas. Posiblemente estemos un poco atrasados en la contestación porque hemos recibido un montón,
pero vamos a estar contestando todas seguramente. Así que salimos y volvemos a entrar. Sobre la información y el material, sí, cuando terminen todos los talleres, todas las filminas y el material del que estuvimos hablando se lo vamos a pasar con el certificado de asistencia a este taller que nos da la oportunidad de darlo el Ministerio de Mujeres. Así que vamos a estar pasándoles el certificado y todo el material para que tengan. Volvemos a entrar.